Esto es Conversaciones sin Edad, un espacio donde lo vivido inspira lo que viene. Pero para mí pensar en la muerte siempre ha sido una gran oportunidad de reconocer que estoy vivo. El duelo es muy egocéntrico, digo yo. Es decir, al dolor le gusta sentirse protagonista y sentir que es único, porque el ser humano es egocéntrico. Pero yo creo que lo más importante es reconocer que tenemos permiso. Permiso de no estar en la fiesta completa, permiso de incomodar un poquito con nuestras lágrimas y con nuestro malestar, pero también tenemos permiso de disfrutar. Mónica, buenos días, bienvenida a Conversaciones sin Edad. Silvi, gracias a ti por invitarme, qué honor. Sí, este es un espacio donde vamos a hablar de muchas cosas, especialmente de cómo la vida y lo que hemos vivido pues inspira el presente y el futuro. Me encanta. Hoy estamos con Mónica Giraldo, tanatóloga, psicóloga, una persona muy especial en mi vida que nos ha acompañado, pues Moni, ya sabes, en momentos muy, muy especiales. Entonces, bueno, empecemos, Moni. ¿Cuándo decidiste que ibas a acompañar momentos tristes y difíciles, el duelo, digamos, desde el amor? Yo creo que yo ahí tengo dos respuestas. Una más intuitiva y una más experiencial. Digamos que yo siempre supe que quería ser psicóloga. Bueno, siempre supe cuando uno comienza a tener como conciencia de ya no quiere ser astronauta o submarino, como cuando deja sus sueños y dije, ok, quiero ser psicóloga y quiero acompañar. Pero cuando yo era muy niña, muy niña no, era adolescente, mi papá falleció y a mí el proceso de duelo me costó un montón y en ese momento dije, si yo lo pude superar, ¿por qué no? Y qué lindo dedicarme a eso. Y creo que esa es mi respuesta un poco más intuitiva y emocional, pero si yo veo mi historia hacia atrás, siempre he tenido una relación cercana con la muerte. A mí siempre me habían gustado todo lo que tiene que ver con acompañar el final de vida, con historias asociadas a la tanatología, a pensarse de manera diferente la muerte. Así que al final yo creo que mal o bien estaba en mis raíces muy profundas y mi papá lo que hizo fue darme un empujoncito con su experiencia de vida. Gracias por decir eso. ¿Quieres ahondar un poquito en el tema de la experiencia con tu papá? Claro que sí, claro que sí. Para mí es una experiencia que hoy en día me llena de orgullo de hacer parte de quién soy. Cuando yo tenía 16 años, mi papá se suicidó. Y yo soy hija única, soy manizalita, en una ciudad conservadora, católica, donde claramente, como muchos otros lugares, el suicidio se consideraba pues una gran catástrofe, el haber perdido o ir al infierno. Pues yo siempre pensé que yo tenía el mejor papá del mundo y no entendía cómo podía el mejor papá del mundo ser juzgado por un acto final si había tenido una vida tan maravillosa. Y entonces claramente hice un proceso de duelo muy difícil porque era adolescente y me costó mucho. ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 años. Y me costó mucho porque creo que, claro, no nos enseñan a vivir las pérdidas ni las ausencias, y para mí fue un proceso de duelo que yo digo que pudo durar más o menos unos 3 años. Claramente no todo el tiempo estuve triste o estuve apagada, pero pues esto era como una subida y bajada. Pero en algún momento dije, ok, mi papá se murió. Integrar mi historia no solo es decir que mi papá se murió, sino también contar cómo murió y también sentirme orgullosa de esto. Yo no tendría por qué esconder cómo murió, no tendría por qué cambiar la causa de la muerte, ¿no? Hace parte también de lo que soy. Y ahí también dije, qué lindo poder acompañar la muerte, pero también acompañar las despedidas. Nosotros estamos juntas porque tú me acompañaste también en un momento, en una etapa, digamos, en que estábamos acercándonos al final de la vida de la persona tal vez más importante de mi vida este año, que fue, pues pasó este año, y contigo aprendí, como dice la canción, que acompañar en el final de la vida puede ser una experiencia que lo puede enriquecer a uno muchísimo, de hecho lo hace para el resto de la vida de uno. Entonces me llama la atención que tú siendo tan joven, ¿cuántos años tienes tú, Moni? Si no pasa nada porque aquí no somos edadistas. No pasa nada, tengo 37. Imagínate, 37 años, pues hayas estado acompañando pues tantos duelos y tantas personas que están, digamos, en etapa final.
¿Cómo ha sido para ti y para esas personas? O sea, como que nos quieres, quisiera que compartieras cómo ha influido en tu vida acompañar tantas personas en diferentes circunstancias, pues en esta etapa final. Uf, yo creo que ha influido de muchas maneras. Creo que la primera es ver la sorpresa de la gente cuando ve que soy tan joven y que acompaño a la muerte, ¿no? Y porque siempre pensamos que la muerte tiene una edad y la asociamos a las canas, al deterioro, y en realidad no, yo me puedo morir desde que nazco. Así es. Así que yo creo que eso siempre es una sorpresa, pero para mí pensar en la muerte siempre ha sido una gran oportunidad de reconocer que estoy vivo. Es decir, si yo sé que me muero o que me voy a morir, significa que tuve la oportunidad de vivir. Y eso es lo que yo honro y lo que yo trabajo, y poder acompañar el final de la vida es eso. Pero si algo creo que podría resumir en lo que he aprendido acompañando la muerte es, uno, me ha dado perspectiva de la vida. Uno entiende que nada es tan grave. Que el trabajo que no entregué, que no hice, pues mañana será otro día. Que hay prioridades. Carpe diem. Exactamente. Que exactamente uno debería fluir, que muchas veces hay muchas cosas planeadas, pero más allá de hacer listas de chequeos, de cumplir todo lo que he planeado, de buscar todos los títulos, de honrar todas las cosas, al final lo que más sirve es quienes fuimos como seres humanos, las vivencias y el día a día, y creo que estas han sido esas conversaciones profundas que tú y yo muchas veces hemos tenido, que no importan tanto los títulos pegados en la pared, sino esas risas que nunca quedaron registradas, esas tardes de café, los juegos de mesa, los pequeños consejos, incluso los tropiezos y los malos entendidos. Y hablando de tardes de café, ¿qué tal este sitio en el que estamos tan divino? Vamos a acompañar esta conversación con este té. Es un té de mango y durazno. Rico. Es un té luminoso porque quiero que este tema lo acompañemos con una esencia, con algo luminoso. Entonces aquí he aprendido que el té hay que dejarlo reposar. Como dejamos reposar estas ideas que de pronto se instalan en nuestra cabeza de alguna manera, dejarlas como reposar y mirar a ver cómo las vamos asimilando pues a nuestro día a día. Entonces vamos a probar este té. Me encanta. A ver, voy a servir aquí primero porque yo no es que sea... me caracterizo por que las cositas se me enredan. Entonces, bueno, y aquí tenemos. Este té ya está listo. Tiene se debe dejar más o menos unos 3 a 5 minutos, y aquí en este relojito tan espectacular nos dice exactamente cuánto tiempo había que dejarlo. Y quiero servirte aquí esto. Estamos en The Rose Tea House. Aquí vamos a acompañar mis conversaciones sin edad con unos tés deliciosos. Calentar el alma mientras uno tiene conversaciones que son difíciles, pero son tan amorosas y tan cuidadas. Eso es lo que una vez cuando estábamos hablando hace un tiempo, cuando estábamos en el proceso, a mí me llamó mucho la atención que tú me dijiste, uno no planea como nace. El nacimiento le llega a uno así, digamos que es algo que llegó, pero sí puede planear cómo quiere morir. Y eso a mí se me quedó y me pareció que es una oportunidad grandísima de uno cerrar, pues si uno tiene la oportunidad de hacerlo, porque pues obviamente hay personas que simplemente pues, se va de repente, la vida se lo lleva, se acabó y chao. Pero si uno tiene la oportunidad de planear cómo se quiere morir, entonces, ¿cómo harías tú, cómo haces tú cómo es el acompañamiento? Porque además quiero que entendamos qué es la tanatología. Muchas personas no saben qué es la tanatología. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso y qué nos puedes decir sobre la planificación de la etapa final. La tanatología significa estudios de la muerte y final de vida. Y a eso me dedico yo, a hablar de la muerte y a trabajar con la muerte, digo yo, antes, durante y después. ¿Eso qué significa? Antes es tú y yo, que estamos aún vivas, saludables y no posiblemente a puertas de la muerte, pues igual podemos tener estas conversaciones profundas.
El durante ya es cuando estamos en la etapa final, y el después es acompañar a esas personas que quedan en procesos de duelo post-muerte. En el durante, uno que puede planear todo y no puede planear nada. Y eso es importante. Planear sencillamente es entender cuáles son las voluntades de las personas. Y uno siempre, cuando habla antes de voluntades, piensa en cosas grandes y médicas, ¿no? Entonces, quiero, no quiero ser reanimado, quiero, no quiero ser entubado, quiero, no quiero estar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, o me quisiese quedar en mi casa o en un centro de cuidados crónicos. Pero también, y para mí es mucho más importante, planear los detalles más cercanos. ¿Quién quiero que me acompañe? ¿De quién quiero estar rodeada? ¿Cómo quiero vivir esos últimos momentos? Y yo invito mucho a pensarlo desde los sentidos. Yo qué quiero ver, qué quiero leer, qué quiero oír, qué quiero saborear. Y no solo en el momento final de la vida, o sea, cuando la muerte está cerquita, sino también en la etapa final, cuando hacemos esos cuidados crónicos, cuando tenemos la oportunidad. Pero tú decías ahorita algo súper lindo, y es que muchas veces la muerte no se puede planear porque llega improvista, pero al final todos los que estamos vivos sabemos que vamos a morir y que somos mortales. Sí, y eso es, digamos, significa la única certeza que tenemos. Que hay cosas que uno sí podría dejar más o menos vistas, o conversaciones más o menos tenidas. Yo que podría decir, ¿sabes qué? Si yo tengo un accidente, ¿qué cuidados médicos quiero o no quiero recibir? Yo quisiese estar postrada en una cama eternamente, yo quisiese que me acompañasen por una muerte médicamente asistida. O de repente yo quisiera que a mí se acordaran de mí desde la risa, desde la alegría, desde el amor, o quiero que todos se vistan de negro, o para mí es importante que mis honras fúnebres las realicen en algún lugar o en otro, o me entierren, o me cremen. ¿Cómo tenemos esas conversaciones en casa? Porque es que cuando la muerte llega inesperadamente, nadie se ha preparado. Pero pues es que la muerte camina con nosotros desde que nacemos. Que ese es un sentimiento, o sea, una frase, una certeza, digamos, que no queremos entender, no queremos hablar de eso. O sea, hay tantos mitos alrededor del duelo, de la muerte. Hay gente que piensa que si hablamos de eso la atraemos, como si no la tuviéramos ahí caminando. Yo siempre digo, donde esto pasase, yo me hubiera muerto hace un montón de años. Llevo más de 20 años hablando de la muerte, pues ya estaría muerta. Sí, a mí me llama la impresión eso, porque hay veces que uno dice, bueno, yo a veces cuento pues la experiencia mía, y hay gente que me dice, pero ¿para qué hablas de eso? O sea, no hay que hablar de eso ya hay que dejarlo de lado. Y la verdad, una de las cosas que a mí se me quitó conociéndote y caminando, digamos, al lado tuyo en este proceso fue precisamente que no, o sea, es una cosa que está ahí y nos acompaña siempre. Quisiera, Mónica, que nos contaras un poquito cuáles son los mitos, digamos, más, aparte de ese, de que si uno habla de eso, la llama, la invoca. Ajá. ¿Cuáles serían otros mitos que hay alrededor del duelo y de esta etapa final que tú has logrado derrumbar? Yo creo que un gran mito que hay, y asociándolo un poco con este té de luz, es que yo en el duelo no puedo estar mal. Entonces, rápidamente, cuando yo tengo una pérdida, el mundo entero está ahí para mostrarme que debo estar bien, ¿no? Entonces mi papá se muere y todo el mundo dice, no llores, déjalo descansar, sonríe, piensa que él ya descansó, ya no está sufriendo, está feliz. No, muere tu hijo, y la gente lo primero que te dice es, pero él está en un mejor lugar, él descansó, si estás llorando no lo vas a dejar descansar, lo estás amarrando. Casi satanizamos el malestar, la incomodidad. Pero yo, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a estar mal? ¿Cómo no voy a estar incómoda si era un ser que vivía conmigo, hacía parte de mi historia? El llanto tiene una función. El llanto permite mostrar que esa persona era importante para mí, que me sigue doliendo, que esa parte de la historia todavía se está integrando, que aún me duele la ausencia. Y ese es de los grandes mitos, y es creo que las cosas que más cuestan en el duelo, darnos espacios seguros para sentirnos mal. Yo no digo, ay, lloremos todo el día, quedémonos en la cama, pero encontremos pequeños espacios. Ok. Y hay, por ejemplo, hay personas que también, por el contrario,
le dicen a uno, llora todo lo que quieras, tienes que llorar, tienes que sentirlo, tienes que dejar sacar lo que sientes, o sea, sacar lo que sientes, en fin. Y por ejemplo, cuando es en una familia y está la madre y los hijos, y la persona que se ha ido es una persona que para cada uno desempeñó un rol diferente. Claro. Entonces, ¿cómo, digamos, compaginar esos diferentes duelos en un entorno en donde todos están juntos? Ahí yo creo que hay varias cosas. La primera es reconocer que yo duelo mi ausencia. Es decir, yo duelo el vínculo con mi ausencia. Yo duelo el vínculo con mi papá. Okay. Pero yo no puedo duelar a mi mamá que perdió a su esposo. Okay. Mi mamá tiene su dolor y ella extrañará cosas diferentes, honrará cosas diferentes y se frustrará por cosas diferentes, a diferencia mía. Si reconocemos eso y entendemos que cada uno está despidiendo un ser diferente, que vivió una historia diferente, vamos a entender que todos tenemos procesos diferentes. Y entonces ese es el primer paso, entender desde el respeto que todos vamos a tener procesos diferentes porque estamos despidiendo vínculos diferentes. El segundo es, entendamos que tanto mi familia es un lugar seguro para expresar todas mis emociones. Porque claramente todo lo que yo siento está bien, es decir, para mí siempre está bien todo lo que yo siento y todo lo que yo vivo durante el duelo. Desde la rabia, la frustración, el miedo, la angustia, la alegría, la tranquilidad, la esperanza, todas estas emociones mezcladas, todas son varias. Pero también debo reconocer que sí, los que están a mi alrededor también están duelando, debo ser respetuoso con sus dolores. Entonces de repente entiendo que mostrar mi rabia en ese lugar no es el mejor escenario. Entonces busco lugares seguros para la rabia. Por ejemplo, muchas personas, su espacio seguro es la consulta terapéutica o un par de amigos. Y se lo puedo decir a mi amigo, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo mi duelo, pero hay días que necesito sacar la rabia. Para ti estaría bien que hablemos y que yo hoy solo saque la rabia. Yo no necesito respuestas correctas o incorrectas, solo sacar y expresar. Ser respetuoso con el otro. Mira, una cosa que me llamó la atención, que tuve también la oportunidad de hablar con otra tanatóloga amiga, es el tema que yo nunca había oído, que es el ego del duelo. El ego del duelo. El ego del duelo es como que aquí la que está sufriendo más soy yo. O sea, nadie puede entender mi dolor porque yo tengo un dolor extremadamente intenso, y entonces es como empieza ese ego de que ¿a quién le duele más? Cuéntanos un poquito qué es el ego del duelo. El ego, el duelo es muy egocéntrico, digo yo. Es decir, al dolor le gusta sentirse protagonista y sentir que es único, porque el ser humano es egocéntrico. Entonces, si yo siempre me quiero sentir única, importante, reconocida, pues imagínate si tengo dolor. Ese mismo dolor siento que es único, que no hay nada igual en el mundo. Y esto pasa cuando estamos rodeados de otras personas, ¿no? Que mi dolor quiere estar por encima de los otros. Y creo que es muy humano. Yo recuerdo un montón y hoy en día pido disculpas que cuando mi papá falleció, mis primos les dio muy duro. Yo decía, pues no entiendo ellos por qué están mal. Era mi papá, no el papá de ellos. ¿Qué les pasa? Hoy en día entiendo que para ellos mi papá era una figura importante en su historia. Que de pronto no estaban despidiendo un papá biológico, pero sí un papá en muchos sentidos de lo práctico, de lo logístico, de lo inspiracional, del cuidado. Así que ellos también estaban duelando a alguien importante y yo en ese momento no se los permití, por ejemplo. A mí me costaba reconocerlo. Y en ese sentido, lo mejor que uno puede hacer es reconocer que el duelo se aligera cuando se comparte. Es decir, en lugar de ponerle pesos y decir a mí me duele más o me duele menos, es decir, sabes que a mí me duele y a ti te duele. Compartamos el duelo y reconozcámonos que somos dos personas que extrañan a papá. Qué lindo eso. Qué lindo eso, compartir el duelo. Es de verdad que todo, las penas como las alegrías acompañadas, pues son muchísimo mejor. Claro, porque se dividen. Claro. Bueno, y nos hizo un sol divino y estamos en The Rose. Nos acaban de ofrecer este tier, que es típico de la tradición del té inglés, donde nos traen 3 pisos, montaje de 3 pisos con diferentes bocados. Y como estamos en Bogotá, en Colombia tenemos
cosas típicamente inglesas. Divino. Pero también tenemos otras partes del mundo. O sea, tenemos arancini, tenemos quesos 7 cueros. Hay que preguntarle a los ingleses si alguna vez han tomado té con quesos 7 cueros. Ellos se lo pierden. Sí, y unos panes deliciosos. Mira, entonces te ofrezco esto y seguimos. Bueno. Gracias. Moni, esta es una época que es difícil, o sea, para muchos es una época de mucha alegría, fin de año, en donde pues se cierran ciclos, se abren otros, muchas expectativas para lo que viene el año entrante, pero también para personas que han tenido pérdidas, pues es una época muy dolorosa, es la primera vez que van a pasar, digamos, unas fiestas con una silla vacía, en la mesa, en fin, de pronto actividades en las que estaba esa persona. De acuerdo. ¿Qué recomiendas para, mientras tú nos cuentas yo cómo? Recomiendo. ¿Qué recomiendas para esta época? Creo que lo primero es reconocer que no hay absolutismos. ¿Y eso qué significa? No hay que hacer esto o no hay que hacer esto. Cada uno debería entender y escucharse y decir, ok, ¿a mí qué me va a ayudar más? Y eso es importante, ¿no? Como yo poderme escuchar. Entender en qué momento estoy. Porque puede que sea mi primera Navidad con una silla vacía, puede que ya lleve un par de Navidades más con esa silla vacía y que aún me cueste. Entonces van a ser momentos. Teniendo eso en cuenta, mi primer consejo es planear y prever. Entonces decir, ok, ¿qué fechas vienen? Viene velitas, vienen las novenas, viene 24, viene 25, viene 31, ok. Normalmente, ¿yo qué hacía? Este año, ¿cuáles son los planes en general de la gente que me rodea, de mi familia o míos? Y en ese orden de ideas, ¿cómo puedo organizarme, en qué espacios me voy a sentir más cómoda? De repente yo no quiera ir a una fiesta grande, a una fiesta de amigos, al club o en el barrio, pero de repente esté bien una cena con mi núcleo cercano. Entonces, entre yo más planeé y logre identificar cuáles son esos momentos de tensión e identificar en esos momentos donde me voy a sentir cómoda o qué negociaciones puedo hacer, mejor. Lo segundo es siempre reconocer que tengo permisos para llegar tarde, permisos para sentirme mal, permisos para alejarme. Yo le puedo decir a mi familia, sabes que yo voy a venir el 24 a la cena, pero de repente me vaya antes, porque no quiera quedarme a toda la fiesta de la celebración. Hablando de eso, o sea, cuando es una persona de la familia, un miembro de la familia, que sea una persona pues que era pues para todos, ¿no? Hacer acuerdos entre todos, o estábamos recientemente hablando sobre que cada uno tiene una forma diferente de vivir el duelo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos compaginar esas diferencias, esa forma única de vivir el duelo, versus hacer un acuerdo en donde todos podamos pasar la fecha, bien Navidad o Año Nuevo, lo que sea, de alguna manera que sea como común a todos, pero pues acordada, ¿no? ¿Cómo se hace ahí? Tal cual lo que acabas de decir, hacer acuerdos. Nos sentamos y decimos, ok, vamos a compartir nuestra primera Navidad juntos y no está papá. ¿Qué queremos hacer? Ok, queremos mantener la cena en casa, van a venir todos, vamos a entregar los regalos. De repente queramos hacer algún ritual en homenaje a papá que extrañamos. Un momentito de prender una vela, de dar gracias, de acordarnos de él, todos en familia, y luego pasar a un segundo momento de abrir regalos o de leer la novena, según las tradiciones de cada familia. De repente ayuda mucho, y a mí siempre me funciona, que logren identificar personas cercanas a las que uno le puede alzar la mano y decir, no me siento tan bien. Claro, en una familia todos perdimos, pero de repente los sobrinos, los yernos, estos miembros de la familia, pero no tan directamente relacionados emocionalmente, un poco más distanciados, podrían ser esa persona a la que yo le alce la mano y le diga, necesito salir a tomar aire. Sabes que me quiero ir, me quiero retirar, pero te decía que también es válido decir, sabes que podría pasar esta Navidad sin 24. Es decir, claro, voy a las novenas, pero hoy 24 voy a hacer de cuenta que es un 10 de diciembre, 10 de enero, y me quedo viendo películas, pido Netflix, o me voy de viaje. Yo aquí aconsejo entender
y prever dónde voy a estar bien. Entonces la gente me dice, ¿será que me voy? Le digo, ok, si tú te vas, ¿qué también te vas a sentir si te vas para alquilar una finca en una montaña recóndita estando sola? De pronto no tanto. Pensarlo, no siempre como pensar sí, y anticipar exacto, un poco. pensar Sí. y anticipar, porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Pero yo creo que lo más importante es reconocer que tenemos permiso. Permiso de no estar en la fiesta completa, permiso de incomodar un poquito con nuestras lágrimas y con nuestro malestar, pero también tenemos permiso de disfrutar. Porque si algo tiene el duelo, y esto es otro gran mito, es que como estamos en duelo no tenemos permiso de disfrutar. Sí, ¿no? Y entonces, ese es otro, Que es tenemos permiso de disfrutar, de acelerar la vida alegrarnos. de la persona que se fue de alguna manera, ¿no? Y de que Acelerar nuestra algo vida continúa. Sí. Oye, Moni, bueno, no, increíble esta conversación, te agradezco mucho además por haberte abierto pues con tu tema personal, te lo valoro muchísimo y siempre me fascina conversar contigo porque cada vez que conversamos aprendo algo nuevo y de hecho me ha acompañado muchísimo y me ha ayudado, digamos, en mi proceso y espero que pues a las personas que nos acompañan en esta ocasión también los ayude y pues por favor te invito a disfrutar esto a comer. Y te doy miles infinitas gracias. Una pregunta antes de cerrar. Tú eres muy joven, pero pues fuiste más joven. ¿Qué le dirías a esa Mónica de cuando pues tuviste el suceso de tu padre, cuando digamos hubo ese quiebre en tu vida, hoy, ¿qué le dirías a esa Mónica? Le diría que no tenga miedo ni pena de incomodar, porque en ese momento a mí me costó un poco incomodar con mis emociones, con mi malestar, y por eso yo creo que fue un duelo muy largo. 2, que no hay etiquetas de qué está bien y qué está mal, que cada historia se vive desde lo que fue esa historia, así que no juzgue tanto la historia. Y 3, que tranquila, que el día fluye y cuando la vida va fluyendo, cuando uno menos piensa, han pasado 20 años y se puede seguir sonriendo. Gracias, Mónica, de verdad, gracias y A ti. disfrutemos de este té, no, te lo agradezco infinitamente y a todos los que nos acompañan, nos vemos en un próximo episodio.